Marga es licenciada en Ciencias Físicas y doctora por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales de esta misma universidad. Decir que sus líneas de investigación se centraron en la ingeniería de control y la robótica hasta el año 2003, pero luego ha orientado su investigación hacia la energía y la sostenibilidad. Y bueno, ahora está trabajando precisamente en el World Limits Model, que está muy relacionado en dinámica de sistemas con la ponencia que va a dar. Ha colaborado desde hace años también en diversos colectivos y organizaciones sociales como Universita, Red de Consumidores de Productos Ecológicos, Asamblea Ciclista y además es miembro de Ecologistas en Acción de Valladolid. Pues gracias, Marga, ya puedes comenzar. Muchas gracias a ti, David, por la introducción, por preparar este congreso y por reunir a todo este conjunto de ponentes y también de invitados tan estupendos que han puesto un límite un umbral tan alto a mi ponencia, porque no solamente hablo la última, o la penúltima, con lo cual prácticamente todo se ha dicho ya, sino que el nivel de las ponencias, la verdad es que ha sido tremendo, por lo menos lo que yo he oído estos día y medio. Porque, bueno, pues se ha hablado... Vaya, están saliendo mal las diapositivas. Se ha hablado ya de muchas cosas, de pico de petróleo, de gas, de recursos no convencionales, de minerales, de los límites incluso de las energías renovables, de cambio climático, de economía. Y quizá ya lo único que yo puedo aportar es intentar dar una visión un poquito panorámica y hablar de cómo juntar todas estas cosas y bueno, pues intentar por lo menos poner la nota esperanzadora, como decía David, que no sé si lo voy a conseguir, pero bueno, por lo menos, si no esperanzadora, sí un poco utópica, para por lo menos que sepamos dirigirnos hacia algún lado, ¿no? Y lo primero que voy a contar son los estudios que hemos hecho en nuestro grupo de investigación y que tratan sobre un modelo de dinámica de sistemas que intenta hacer un poco lo que os comentaba, estudiar la panorámica global de la energía. Y después, si me da tiempo y no me extiendo mucho, si me extiendo mucho me lo dices, David, bueno, pues intentar hacer una pequeña reflexión para saber hacia dónde podemos ir o bueno, para mirar un poquito hacia adelante. Bueno, el modelo que nosotros quisimos hacer, lo que quería era juntar todo este conocimiento de muchos expertos, algunos de los que han estado aquí y otros que hay en la literatura científica, acerca del tema energético y los límites energéticos. Entonces nos planteamos también tener en cuenta la economía, es decir, bueno, ¿por dónde puede evolucionar la economía en este próximo siglo? Y intentamos en un primer momento modelar la economía, pero después vimos que aquello era un poco complicado y nos quedamos con lo que llamamos un modelo marco. Bueno, por lo menos de momento, quizás sigamos evolucionando, pero de momento lo que tenemos es un modelo que lo que nos dice es cuál es el límite energético por el cual no puede pasar la sociedad. Es decir, es muy difícil predecir el funcionamiento de la sociedad porque es un sistema humano. Lo que nosotros hacemos hoy puede cambiar cómo vaya la humanidad, es decir, que las reglas no son como las termodinámicas. Pero lo que sí podemos saber es por dónde no puede ir la humanidad, porque no hay recursos energéticos y porque, bueno, pues son un poco cosas demasiado disparatadas. Entonces, lo que hemos hecho en este modelo, que es el último que hemos hecho, que es el que llamamos World Limits Model, o sea, modelo de los límites, es tomar la economía mundial con la demanda de energía para los diferentes sectores que requiere. Y lo hemos dividido en tres sectores, que son los que utiliza la Agencia Internacional de la Energía, para ellos tenemos más datos, que son el transporte, la electricidad de todo tipo y después el resto, que son demanda para industria, edificios, y tanto servicios como domésticos. Y por otro lado tomamos los recursos energéticos, es decir, petróleo, carbón, gas, uranio, no renovables, energías renovables, y también hemos tomado otro tipo de energías o otro tipo de tecnologías que nos permiten sustituir la energía, sobre todo para el transporte, como los vehículos eléctricos, los híbridos, otro tipo de líquidos. Y el modelo simplemente lo que hace es confrontar la oferta con la demanda, es decir, el suministro de energía con la posible demanda mundial. Claro, es evidente que si el suministro de energía no puede seguir a la demanda, aparecerá una escasez de energía. Y esto, de alguna manera, tiene que tener algún efecto sobre la economía mundial, ¿no?
O sea que, bueno, en realidad el modelo debería realimentarse, porque es evidente que si no hay energía para el transporte, pues algo va a pasar, ¿no? O con la globalización, por ejemplo. Pero aquí tenemos un problema muy importante, y es que las teorías económicas al uso, tanto de economistas más liberales como más keynesianos, subestiman enormemente el papel de la energía en el proceso económico. Ahí nosotros, cuando empezamos a hacer el modelo, empezamos a juntar a economistas más o menos alternativos o no demasiado convencionales, y empezamos a preguntarles cuál es la relación entre la economía y la energía. Y llegamos a unas discusiones que la verdad es que fueron muy curiosas, porque incluso llegábamos a temas personales. Claro, la economía ignora el mundo físico, excepto una pequeña porción de los economistas, que son los que llaman los economistas ecológicos, que sí que piensan que la termodinámica y la energía y los materiales son vitales en el proceso económico. El resto tienen unas ideas, pues no sé, muy variopintas y muy extrañas, y para las personas que venimos de un ámbito científico nos parecen absolutamente descolocadas, ¿no? Porque, no sé, se piensa que el PIB va a seguir creciendo con una sustitución tecnológica, pase lo que pase. Entonces, la ciencia siempre va a inventar algo, ¿no? Es un poco la filosofía. Entonces, lo que hicimos en este modelo es no realimentar. Dijimos, bueno, como no sabemos cómo realimentar, no vamos a hacer esa realimentación, porque, bueno, antes de hacerla mal, pues vamos a dejarlo así. Y además también, de esa forma, no nos metemos en un tema ideológico, que se pueda ver como ideológico, ¿no? Porque, bueno, quizá el problema que tuvieron en los estudios sobre los límites del crecimiento es que ellos proponían una realimentación, economía, materiales, energía y demás, y el ámbito académico de los economistas eso no lo reconocía como cosas válidas. Entonces, nosotros no nos hemos metido ahí. Decimos, bueno, nosotros solamente damos un marco. Estas son cosas que es lo que la tecnología y la energía te va a dar. A partir de ahí, tu economía se puede comportar como se comporte. No nos metemos en modelar la economía más allá de esto. Esta es una panorámica de lo que es el Walling. Estos son los diagramas de Forrester, como los que ha presentado Hugo, que, bueno, como ya os ha explicado un poco lo que son, pues no tengo que hacerlo yo. Cada uno de estos circulitos es una variable. Las flechitas estas son relaciones entre variables, pero bueno, esto nos puede servir para hacernos una idea de qué es lo que tenemos aquí. Lo primero que consideramos son los escenarios de crecimiento mundial, que lo consideramos como una variable exógena, y a partir de este PIB miramos las demandas, como os había comentado antes, para el transporte, industria y demás, que estas demandas se traducen en demandas de combustibles como el carbón, el petróleo, el uranio. Y además tenemos una serie de políticas, que es lo que tenemos en rosa, que nos sirven para sustituir unos recursos por otros, como por ejemplo el vehículo eléctrico, el tranvía, biocombustibles de primera y segunda generación, el gas para transporte, coal and gas to liquids, o sea, carbón y gas para hacer combustibles líquidos, eficiencia en edificios y eficiencia en la industria, y luego confrontamos también los recursos, petróleo, gas, carbón, uranio, etc. Y aquí tenemos también las energías renovables, que van creciendo según unos ritmos que consideramos razonables de sustitución tecnológica, ¿no? O sea que, bueno, esto es un poquito la panorámica de todo lo que hemos tenido en cuenta. Creemos que hemos tocado ahí un poco todos los palos de lo que es el panorama energético y las principales políticas, que son estas cosas en rosa, o tecnologías que nos pueden servir para sustituir los combustibles fósiles que se nos van acabando. Y, por último, también calculamos las emisiones de CO2 que nos resultarían con todo esto. Y las comparamos con los escenarios del IPCC y otros similares. Bueno, para modelar esto, para modelar los recursos, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente ir a la literatura. Nosotros tomamos el conocimiento de los expertos y hemos tomado todas las curvas de extracción máxima de petróleo que hemos encontrado en la literatura y que nos han parecido sensatas. Bueno, prácticamente todo lo que hemos encontrado en la literatura científica. Estos son los resultados que hemos encontrado para la extracción de petróleo, ¿no? Según diferentes textos. Para la extracción de petróleo hemos tomado una de estas curvas, que es la máxima, la más alta que hemos encontrado en la literatura. ¿Por qué? Pues porque vemos que el petróleo es el recurso más exigente, el más crítico, con lo cual nos lavamos las manos y cogemos la más alta para que nuestras conclusiones sean más fuertes. O sea que hemos sido bastante conservadores en todos nuestros escenarios. Para el gas natural, pues lo mismo. Hemos visto las curvas que hay en la literatura científica
y tomamos dos. Tomamos una mediana, más o menos por aquí, y luego la más alta. Vamos a tomar dos para diferentes escenarios. Para el carbón, lo mismo. Según la literatura, hemos descartado algunas que no nos parecían, bueno, pues, no tenían una base de mirada muy válida, pero bueno, básicamente tomamos una curva media y después otra también elevada. Y para el uranio estamos siendo bastante también, yo creo que estamos siendo generosos, y las dos curvas que hemos encontrado en la literatura son estas, y hemos tomado la más alta, la azul de Fittel, que es una estimación bastante reciente. Bueno, una vez que tenemos el modelo, tenemos que darle unos escenarios para la economía mundial, porque como el modelo no se realimenta, no sabemos cómo va a ser la economía, a no ser que se lo digamos desde fuera. Es decir, que nosotros suponemos que la economía se va a comportar de una forma determinada, y aquí establecemos lo que llamamos los escenarios socioeconómicos. El PIB, la población y la sustitución tecnológica, vamos a suponer diferentes escenarios para ver cómo se comporta esto. Bueno, pues ¿qué escenarios hemos tomado? Bueno, pues para hacer los escenarios nos hemos basado en una publicación de las Naciones Unidas que prevé una serie de escenarios mundiales. Es decir, en vez de poner nosotros nuestros escenarios, lo que hemos hecho es tomar escenarios que se barajan en este tipo de agencias. Estos son del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y bueno, son similares a los escenarios que plantea el IPCC también en algunos de sus... Y estos escenarios son muy curiosos porque nos dicen historias que nos hablan de cómo va a ser la humanidad o cómo se va a comportar la humanidad en el próximo siglo. Y tienen cosas muy curiosas. Por ejemplo, el primero es el de optimismo económico. Este nos dibuja un mundo en el cual la globalización es la base de la sociedad, las naciones se esfuerzan por un crecimiento económico fuerte, el desarrollo tecnológico es muy rápido, la población se modera, etc. Y se explotan todos los recursos que se pueden explotar de la forma más rápida posible. El segundo es un escenario de desarrollo sostenible global en el cual hay una orientación muy importante hacia lo que se llama la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces hay mucha más tecnología para evitar el cambio climático, etc. El tercero es un escenario que dibuja Naciones Unidas, un escenario en el cual las regiones se rompe la globalización y las regiones se preocupan mucho más por la seguridad, hay muchos más conflictos armados y hay más proteccionismo, con lo cual el desarrollo tecnológico es más lento. Y por último ponen un cuarto escenario, que es digamos, la versión amigable del anterior, en el cual la globalización se rompe también, pero también hay una cierta reacción hacia modos de vida menos consumistas y más protección del medio ambiente. Bueno, digamos que con estas cuatro bases hemos establecido nosotros nuestros escenarios. Y aquí lo que hacemos es establecer las variables exógenas de nuestro modelo, que son el PIB, la población y después todo tipo de tecnologías, bueno, la eficiencia en el transporte, la eléctrica, más o menos energías renovables, más o menos gas to liquid o coal to liquid, etc. Bueno, y algunas más que no están aquí. Todas estas variables las vamos haciendo mayores o menores según cómo sea nuestro escenario. Es decir, el PIB y la población lo tomamos directamente de los escenarios de Naciones Unidas, que prevén este tipo de crecimientos. Después tomamos, por ejemplo, los recursos de energías no renovables, pues son más elevados en el escenario 1, en el cual se supone que se explotan pues de forma mucho más fuerte los recursos no convencionales, etc. Y, por ejemplo, pues para las tecnologías renovables crecen a un ritmo mucho mayor en aquellos escenarios que tienen en cuenta el desarrollo sostenible, como son el 2 y el 4. ¿Y en qué nos basamos para poner números a estas cosas? Pues nos basamos básicamente en las tendencias. Es decir, hemos observado cómo se ha comportado la humanidad en las tecnologías o en la eficacia en el transporte, etcétera, en las últimas décadas y extrapolamos. Si el escenario es más optimista, pues lo multiplicamos por 2. Si es un poco más pesimista, lo bajamos. Es decir, que básicamente lo que estamos es viendo la extrapolación de lo que hemos visto en los últimos años. Bueno, los resultados. Si vemos las variables socioeconómicas que hemos utilizado, son estas que tenéis aquí. El PIB, según estos escenarios, crecería, según las curvas que tenemos acá,
desde el más elevado, que es el primero, hasta los más moderados, y la población, según lo que tenemos aquí. La población crece menos que el PIB por las inercias que tiene. Y, por otro lado, hemos tomado también la medida de la intensidad energética. La intensidad energética es un parámetro que nos dice cuál es el cociente entre la energía y el PIB. Es decir, nos dice lo eficaz que es una economía para generar PIB con menos energía. Y estos rombos que veis aquí son los datos de la intensidad energética mundial, total, de todo tipo de energía. Este sería para industrial y edificios, este para electricidad y este otro para el transporte, ¿no? O sea que, bueno, se observa que la tecnología va mejorando en cierta manera, entonces cada vez necesitamos menos energía para producir las mismas unidades de PIB. Este tipo de tendencias nosotros las extrapolamos. Es decir, que nuestros escenarios prevén que se siga aumentando la eficacia tecnológica de alguna forma, que es un poco una de las cosas que la teoría económica convencional dice, ¿no? Que, claro, cada vez se va a necesitar menos energía por unidad de PIB, con lo cual no pasa nada si hay límites energéticos. Bueno, como veis, yo creo que hemos sido bastante generosos en este tipo de extrapolaciones y en este tipo de curvas, porque, por ejemplo, en la energía primaria mundial aquí ya se observa un cierto estancamiento. Pero bueno, nosotros la dejamos ir para abajo. O sea que preveemos que la humanidad mejora tecnológicamente en este aspecto. Y bueno, pues juntando todas estas cosas podemos ver los resultados. Para la energía eléctrica, según estos escenarios, tenemos este tipo de curvas. La demanda es la línea negra y las diferentes fuentes energéticas las vamos poniendo aquí. Este sería el escenario tendencial, es decir, el business as usual, o sea, simplemente extrapolar las tendencias que tenemos. Y aquí tenemos, bueno, pues la energía nuclear, carbón, gas, hidroeléctrica y después el resto de las renovables. Bueno, se puede ver que son bastante menos catastrofistas que las curvas de Gale, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que nosotros no estamos teniendo en cuenta. No estamos realimentando, con lo cual muchas de esas dinámicas de que la sociedad ya no se puede ir permitiendo reaccionar, esas las hemos eliminado. No hemos tenido en cuenta la tasa de retorno energético tampoco, que vamos a tenerla en cuenta más adelante, y yo creo que también hemos sido bastante conservadores. Bueno, pero, aún así, antes de 2030 ya tenemos una disparidad bastante importante entre la demanda de energía y la oferta. Y claro, una vez que tenemos esta disparidad, nuestro modelo ya no sirve para nada, porque claro, nosotros estamos extrapolando tendencias. Una vez que ya no se puede cumplir con la energía, el modelo cambia y tendríamos que buscar otro. Los escenarios que tienen mayor crecimiento económico, como el escenario 1, y que tienen más recursos y más energía, es decir, el más optimista, pues le pasa lo mismo. Al final, como el crecimiento es mayor, antes de 2030 tenemos problemas. Y los escenarios, como por ejemplo el de competencia regional, el de un mundo en conflicto y con competencia por los recursos y menor crecimiento económico, pues también crece menos, pero también tiene menos desarrollo tecnológico, con lo cual nos pasa un poquito lo mismo. En aquellos escenarios en los que hay más desarrollo de las tecnologías renovables, como los dos de desarrollo regional sostenible y desarrollo global sostenible, pues tenemos menos disparidad, ¿no? Aquí parece que las renovables crecen mucho, son estas de por aquí, les cuesta un poco en crecer, pero bueno, parece como que la transición va bastante más suave, incluso llegamos a 2050 con huecos ahí relativamente pequeños. Pero los resultados cambian mucho cuando miramos al sector del transporte. Cuando miramos al transporte, si vemos el tendencial, el del business as usual, vemos que aquí tenemos el gas para transporte, aquí el petróleo convencional, no convencional y aquí otras alternativas. Las alternativas actualmente están creciendo muy poquito, o sea que si siguen al mismo ritmo, pues tampoco van a crecer demasiado. Y antes de 2020 ya tenemos aquí un hueco muy importante. Y si miramos el escenario más optimista, el del optimismo económico, en el cual hay un desarrollo muy importante del gas con mucho fracking, etcétera, y mucho gas para transporte, y además tenemos muchos vehículos eléctricos, trenes, etcétera. Bueno, pues este escenario también lo mismo. Antes de 2020 tiene problemas, porque también, aunque nos presenta una curva casi plana, pero claro, la demanda aumenta. Y los escenarios que tienen desglobalización, pues tienen mucha menos demanda y les pasa lo mismo. Lo que pasa es que aún así, antes de 2020 hay problemas. Y bueno, pues si tenemos un poquito más de alternativas al transporte,
la cosa mejora un poquito, pero aún así llegamos tarde. Es que actualmente las alternativas en el tema del transporte están yendo muy lentas. Entonces, aunque sigan creciendo y aunque crezcan a ritmos muy elevados, les falta mucho recorrido. Y aquí tenemos una matriz que resume todos estos resultados, o los resultados que hemos obtenido hasta el momento con estos escenarios, y nos habla de en qué momento, en qué año empezamos a encontrar el punto de ruptura en el cual oferta y demanda ya no se juntan y, claro, pues el modelo iba a ser, ya deja de funcionar, ¿no? O las tendencias se rompen o algo pasa en la economía mundial que hace que esto pues, sea diferente de como nosotros hemos visto extrapolando. En los combustibles líquidos y en el transporte, todos ellos, en todos nuestros escenarios, suceden antes de 2020, mientras que, bueno, pues para la electricidad, por ejemplo, pues tarda un poco más, que sería esto de aquí, antes de 2030, etcétera. Bueno, y para la energía primaria global, pues antes de 2030, antes de 2025, así. Claro, esto, bueno, pues no es más que un modelo, no es un oráculo y también podemos aplicarle otras cosas a él. Y, de hecho, si alguien quiere colaborar con nosotros y introducir otros datos en el modelo o mirar otras cosas, pues bueno, pues para eso está, ¿no? Para seguir viendo. Y desde luego lo que sí nos falla es el tema económico. Una vez que se produce escasez de energía, la sociedad evolucionará de alguna forma. De hecho, yo creo que ya está evolucionando y los que tenemos la suerte o la desgracia de vivir en España, pues pensamos que prácticamente todos que algo está pasando en el mundo, que la economía no es la misma, porque en 2 años o en 4 hemos pasado a ganar, el salario español se ha multiplicado por 0,5, ¿no? Bueno, en el medio. O los ingresos familiares, ¿no? Se ha bajado a la mitad. Bueno, en cuanto al cambio climático, también hemos metido las emisiones y aquí tenemos el resultado de nuestros escenarios, que son las de colores, comparado con las del IPCC, con algunos escenarios del IPCC. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a largo plazo, para 2100, las emisiones que prevé el IPCC son mucho mayores que las que suponemos nosotros, porque, claro, el IPCC usa unas curvas en las cuales los recursos prácticamente no están limitados, que ese es uno de los problemas quizá uno de los problemas del mundo, ¿no? Que el IPCC estudia el cambio climático, pero se olvida de los recursos, ¿no? Entonces, y bueno, y parece que todos, cada uno estudiando su cosa, pero nadie junta las cosas, ¿no? Pero a corto plazo, algunos de los escenarios que nosotros proponemos ya son preocupantes, porque ya entran por encima de algunos de los escenarios altos del IPCC o en medios incluso, de emisiones. Es decir, que bueno, el cambio climático sigue siendo un problema, porque si miramos a las concentraciones, todos nuestros escenarios están por encima de los 450 partes por millón. O sea, que la inercia climática es muy grande y luego además estamos emitiendo muy rápidamente en estas décadas, o sea que estamos metiendo ahí una desestabilización muy importante en el sistema. O sea que el tema de los límites energéticos no hace que el cambio climático deje de preocuparnos. Bueno, las conclusiones que podemos extraer de este modelo y un poquito de lo que hemos hecho con él es que ninguno de los escenarios parece compatible con los límites energéticos. Los que más se le parecen son aquellos en los cuales hay desglobalización, hay conflictos y digamos, una pérdida de esa globalización. El transporte es el sector más crítico, sin que las energías renovables o las alternativas tecnológicas que tenemos disponibles ahora, porque nosotros lo que hemos hecho es tomar las que están ahora en el mercado, las que están en evolución, pues bueno, ya veremos cómo evolucionan, puedan contribuir a evitarlo. Y superar la crisis, creemos que van a requerir medidas que van mucho más allá del cambio tecnológico. Es decir, el cambio tecnológico llega hasta donde llega, pero a partir de ahí tenemos que aplicar cosas que van mucho más allá de la tecnología. Y bueno, pues todos estos resultados podrían empeorar si todas esas realimentaciones que no hemos tenido en cuenta, como de las que hablaba Gail, por ejemplo, pues empiezan a ponerse en marcha en la sociedad. O sea que dentro de lo que cabe, nuestros resultados pueden llamarse conservadores. Y bueno, pues no sé, una vez visto esto, pues quizá me gustaría lanzar una pequeña reflexión acerca de los modelos globales, que son estos instrumentos que utilizamos para estudiar los límites del planeta. Nosotros hemos estudiado la energía, pero nos quedan muchos otros
límites. Tenemos el cambio climático, que lo conocemos bien, tenemos problemas con el colapso de pesquerías, pérdida de tierras fértiles, bosques, aguas, bueno, etcétera. También tenemos problemas sociales como el incremento de la desigualdad, conflictos. Es decir, que nos enfrentamos con un mundo limitado por muchos aspectos y encima muchas de estas cosas van a interaccionar unas con otras. Bueno, ya se ha hablado aquí mucho de los límites del crecimiento y del modelo de Forrester, que este es el diagrama de sistemas de Forrester del primer modelo del mundo, ¿no? El World 1, que lo que hizo fue atreverse a juntar todas estas cosas en un panorama global, ¿no? La población, la contaminación, la industria, etcétera, y nos daba curvas de este estilo. Lo curioso es que en estos 40 años haya habido tan pocos modelos como el de Forrester o como el de Meadows y compañía. Es decir, que se atrevieran a juntar y a ver panoramas globales. Y yo creo que ese es uno de los problemas más importantes del mundo, el que cada experto o cada científico está tratando su problema, unos la energía, otros, yo qué sé, las células de silicio, el otro la economía o lo que sea, y no se juntan, todos estos aspectos no se juntan, nadie se atreve a juntarlos, es como que fuera demasiado atrevido el hacerlo. Y claro, todas las realimentaciones que hay entre unos y otros, si no se juntan, no se ven. Y además, bueno, pues curiosamente, todos los detractores de estos estudios de los límites del crecimiento han hecho críticas destructivas, críticas negativas, diciendo, bueno, pues que ignoraban el factor de la tecnología, que ignoraban la sustitución tecnológica o de unos recursos por otros, o que ignoraban el mercado, o que ignoraban tal, pero nadie se ha decidido decir, bueno, pues hazme tú tu modelo, ¿no? ¿Por qué no hacen los economistas liberales o convencionales su modelo del mundo, ¿no? O sea, pero que sea realmente global. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿se equivocaba realmente World 3? ¿O es demasiado pesimista? ¿O realmente, claro, cuando uno ve una cosa tan complicada como esto, dice, bueno, pues es que quizá se han equivocado, han metido por ahí cosas un poco extrañas. Pero la verdad es que si uno ve realmente las dos dinámicas básicas de estos modelos mundiales, la verdad es que son cosas tan de perogrullo que es muy difícil que se equivoquen. ¿Qué era World 3? Pues básicamente era un modelo en que nos hablaba del concepto de stock, que creo que Hugo ya lo ha comentado, ¿no? El stock es simplemente una acumulación de algo. Podemos decir que los recursos, por ejemplo, los recursos renovables, se generan cuando se reproduce, pues, no sé, la madera, los peces, etcétera, se llenan y se vacían cuando los consumimos. Entonces, bueno, pues podemos pensar en un bosque, ¿no? Si talamos más de lo que el bosque regenera cada año, es evidente que el stock se va a vaciar. Entonces, esto es algo tremendamente obvio. Claro, en los años 70 el stock estaba lleno. Entonces, era más difícil ver que se estaba vaciando, ¿no? Pero es evidente que si el grifo de salida es más grande que el de entrada, en algún momento se te vaciará, si no es en los 70, en los 80, en los 90. O sea que no hacía falta un modelo global tan sofisticado para ver esto, simplemente es un poquito de sentido común. Y bueno, y este tipo de cosas en los años 70 eran novedosas porque se estaban inventando los computadores, pero desde entonces se han desarrollado en la tecnología enormemente. Todos los productos que nosotros tenemos que se han producido industrialmente pasan por un proceso de modelado y de simulación. Es decir, que bueno, estas cosas se han utilizado ampliamente en la tecnología. Y luego, por otra parte, World 3 pues, no era más que un reflejo de una dinámica que se observa muchísimo en los sistemas naturales y que también se ha estudiado ampliamente desde también los años 70, cuando se empezaron a hacer las computadoras y esto se ha podido hacer. Se ha estudiado ampliamente y es muy conocido en la dinámica de poblaciones. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos bacterias en un cultivo, se sabe que las bacterias crecen proporcionalmente al número de bacterias, ¿no? Cuantas más bacterias hay, más crecimiento hay, y cuanto más crecimiento hay, más bacterias, con lo cual esto crea un lazo de realimentación positivo, como ya os ha explicado Hugo, que este tipo de lazos pues lo que hacen es crecer exponencialmente. Y esto, bueno, pues es algo bastante conocido. Pero también es muy conocido que las bacterias no pueden crecer por siempre porque en algún momento llegan a los límites de la carga del lugar donde estén, llegan a agotar el alimento y cuanto hay menos alimento, la fertilidad, o la duplicación disminuye, de forma que al final esto se estabiliza. Los crecimientos exponenciales es bien conocido que no pueden durar mucho.
Y también es bien conocido que los patrones, pues básicamente son tres, o bien una estabilización, que sería este patrón verde, si se empieza a estabilizar pronto, o bien un colapso, que sería el rojo, o bien algo intermedio, que sería el amarillo, que puede estabilizarse en un nivel mediano. Bueno, al final Walters, ¿qué nos decía? Pues algo muy, muy básico, es decir, que es que si creces exponencialmente, en algún momento vas a agotar los recursos, y lo que te espera es alguna cosa de estas. Si evolucionas rápidamente, antes de empezar a sobreexplotar el medio, tienes la curva verde, pero esa es la curva que ya no podemos seguir. Eso es lo que podíamos haber hecho en los años 70 y no hicimos, porque tendríamos que haber reaccionado antes de llegar a los límites de sobreexplotación. Ahora nos quedan las dos curvas, o la roja o la amarilla. Y la diferencia entre las dos es que las acciones que tomes sean contraproducentes o no, o sean un poco más acertadas. Y claro, ¿qué es lo que sucede en la humanidad? Pues que estamos metidos en una dinámica de ese estilo. Nos estamos comportando de alguna forma como bacterias. Tenemos un lazo de crecimiento económico y una dinámica social basada en el crecimiento económico y suponemos que eso es lo normal y que es por ahí por donde nos tenemos que meter. Y probablemente esta dinámica pues, también tenga mucho que ver con esa dinámica del interés y del depósito bancario, que es también una dinámica básicamente exponencial, ¿no? Cuando tienes un depósito, esperas que crezca exponencialmente por los intereses, etcétera. Claro, esta dinámica del banco te está forzando a una dinámica de crecimiento económico que al final demanda recursos y te vas a encontrar con los límites de la pipeta, ¿no? O del... exacto, ¿no? O sea que, bueno, así ya me gustaría terminar con una metáfora. Y es que, bueno, la verdad es que si uno ve lo que son los combustibles fósiles y sobre todo el petróleo es un combustible fabuloso, que es como pura sacarosa energética, es casi como un caramelo, tiene una densidad energética enorme, es tremendamente versátil, líquido. Es casi la humanidad se parece a un cultivo de bacterias que le hubieran metido ahí en azúcar puro y se hubiera puesto a reproducirse exponencialmente, ¿no? Entonces, desde que encontramos los combustibles fósiles nos hemos puesto a crecer pues, casi exponencialmente como bacterias. Podemos hacer otra cosa que comportarnos como bacterias dentro de un cultivo y ser un poquito más inteligentes como especie y evolucionar hacia algo que nos permita por lo menos colapsar un poco menos mal. Bueno, yo la verdad es que... sí, como... Bueno, sí, ¿cómo es ese...? No sé quién es ese que dice... Inténtalo otra vez, inténtalo de nuevo, fracasa otra vez, fracasa esta vez un poco menos mal, ¿no? Es un poco... Bueno, yo la verdad es que siempre soy bastante optimista, no sé si es un defecto vital o qué, pero a mí me parece que esta sociedad está arriba del todo. Tenemos una cantidad de recursos materiales, de personas educadas y de conocimientos enorme y existen muchísimas cosas que, aunque no sean perfectas, y aunque también necesiten energía, nos permiten disminuir drásticamente el consumo de energía. Es que eso es obvio. Tenemos una sociedad basada en el derroche y en el usar y tirar. Entonces, a partir de ahí podemos ahorrar energía por todas partes. Entonces, cambios que vengan de parte de la demanda, que no sean tecnológicos, podemos hacer muchísimos. O sea, ya se sabe cómo diseñar una ciudad para que no haga falta tantísimo transporte como utilizamos. Se sabe cómo calentar viviendas usando simplemente el sol. La verdad es que esto es algo que funciona muy bien, lo de la arquitectura bioclimática. Son cosas, bueno, yo las he probado en mi casa y funciona muy bien. Y bueno, y ahora la verdad es que, al hilo de lo que decía la última pregunta, la verdad es que tengo ganas de plantearme el reto de decir, bueno, vamos a ver si consigo eliminar el gas natural en mi casa. Pues oye, igual dentro de unos años os lo digo, a ver si lo he conseguido. Se sabe cómo cultivar ya sin pesticidas, químicas y sin abonos. Hace ya años que gente marginal ha empezado a investigar estas cosas y los resultados son buenos. Un poquito de productividad menos por hectárea, pero bastante más productividad por unidad de agua utilizada y muchísima menos energía. Bueno, depende de casos. Hay casos muy interesantes de un ahorro energético muy importante. Se habla de permacultura, por ejemplo, de hacer bosques comestibles. Si realmente las cabezas pensantes de este mundo y toda la investigación que hay en las universidades públicas se pusiera a investigar en permacultura,
en vez de hacerlo en hacer robots que saben bajar escaleras, como hacen tantísimos miles de científicos, entre los que estaba yo hace unos años, pues realmente el salto sería brutal, porque estas cosas se han desarrollado por parte de gente muy marginal que tenía 4 duros. O sea, que si realmente ponemos el conocimiento científico que ahora tenemos en esta transición, podemos hacerlo bastante bien. No tenemos tampoco por qué mover 5.000 kilómetros los alimentos antes de que lleguen a nuestra mesa, porque es que el tema de la producción de alimentos es completamente irracional, ¿no? O sea, los alimentos viajan miles y miles de kilómetros cuando se pueden producir. O sea, no tenemos por qué morirnos de hambre si producimos de forma más local. Y tenemos también algunas energías renovables que nos pueden, por lo menos, servir de colchón. Claro, lo que pasa es que que son soluciones que se conocen desde hace ya tiempo y que el movimiento ecologista ha intentado incentivar desde muchos aspectos, pero parece que no había forma de meterlas. Se conocen, pero no triunfan. ¿Por qué no triunfan? Pues porque tenemos metido en el corazón del sistema esto, un lazo de realimentación positiva que se refuerza y que es la inestabilidad pura. O sea, es esa dinámica del crecimiento económico que nos fuerza a que ninguna solución realmente racional funcione, porque no puede funcionar si tenemos que ganar cada día más, consumir cada día más y usar y tirar. O sea, es que eso es absurdo. Entonces, bueno, un poco la clave está en que sepamos atacar realmente esa dinámica y sustituirla por otra cosa un poquito más racional. Y bueno, pues retos globales, como la charla se titulaba Retos globales, pues me gustaría dar dos ideas, que son 2 ideas que son muy conocidas, ya se ha hablado aquí de ellas. Son muy básicas, pero la verdad es que implican muchísimas cosas. Retos globales, pues la sostenibilidad, pero la sostenibilidad bien entendida, es decir, llegar a una estabilización, llegar a un mundo en el que el consumo sea igual a la generación. O sea, hace poco un economista, un grupo de economistas, nos escribía una carta, escribía un post en un blog, diciendo que tenemos una economía que optimiza el consumo, es decir, que cada vez se consuma más, cada vez se tenga más actividad económica. La actividad económica consume recursos y optimizamos que cada vez se consuma más. Esto es insensato, lo que tenemos que hacer es optimizar el stock. Tenemos que tener una economía que optimice los recursos naturales, porque cuanto más grande es el bosque, más madera podemos sacar de forma sostenible. Cuanto más grande es una pesquería, más peces produce al año. Es decir, que lo que hay que hacer es optimizar los stocks, tener stocks bien llenos para que produzcan energía, produzcan alimentos y produzcan para siempre. Ya, nuestra sociedad tiene que dejar de basarse en aumentar el grifo y tiene que basarse en mantener la bañera lo más llena posible. Eso es la riqueza de un país, no es el PIB. Es que yo tengo unos recursos, mira qué bosques tengo, mira qué tierras más fértiles, mira qué gente más feliz, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues otro reto importante es el cierre de ciclos, como nos ha comentado Alicia. No podemos estar extrayendo recursos y pensar que van a durar para siempre. Tenemos que tomar los recursos y reciclarlos, ¿no? Y cerrar los ciclos y todos esos minerales valiosos que tenemos en la corteza terrestre, mantenerlos siempre en el sistema productivo mediante energía del sol, que al fin y al cabo la energía del sol es la única que llega al planeta. ¿Podemos hacer estas 2 cosas? ¿Mantener los stocks lo más grandes posibles y cerrar los ciclos? Bueno, pues me gustaría terminar con la metáfora esta de, en vez de Tanatia, volver a Gaia, que bueno, pues podíamos fijárnosla como utopía o como inspiración para tener ahí en el futuro. Y ¿se puede hacer todas estas cosas? ¿Una tecnología que maximice los stocks y que cierre los ciclos? Pues sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sabemos que hay gente que lo hace. Lo que pasa es que no son humanos, son los ecosistemas, ¿no? Como decía Antonio García Olivares, que lo ha dicho antes en una pregunta, porque la verdad es que es muy difícil decir algo original en este congreso. Los ecosistemas se las apañan para no dispersar los elementos o dispersarlos lo menos posible. Y se las apañan para utilizar la energía solar y irla degradando poco a poco en toda una cadena trófica maravillosa y cerrar completamente o prácticamente completamente los ciclos de nutrientes. Esta es una idea que la verdad es que, bueno, aquí tengo que decir que se la debo a mi compañero Carlos de Castro, que cuenta ejemplos fantásticos de hasta dónde llegan las tecnologías naturales. Porque solemos pensar que la tecnología es humana, pero ¿por qué no hablamos de la tecnología de un hormiguero, la tecnología de una araña, ¿no? O sea, la naturaleza hace cosas que los ingenieros ya querríamos hacer, ¿no? O sea, bueno, yo
he trabajado en el departamento de control y uno piensa en cómo un ecosistema se regula o cómo un organismo se regula cuando nosotros tenemos tantos problemas para controlar 4 variables en la factoría de Fasa o en una factoría química, bueno, pues es que hay que quitarse el sombrero, ¿no? Tenemos que volver a mirar al planeta, ver qué mecanismos utiliza el planeta y imitarlos, ¿no? Imitar ese cierre de ciclos tan fantástico y esa sostenibilidad que tiene el ser humano. Y quizá, no sé si probablemente no solos como especie, pero sí con otras especies animales y vegetales podamos pegar un salto evolutivo, que es lo que estamos necesitando para no extinguirnos como especie, y ser capaces de pasar de ser una simple bacteria, es decir, un predador que se encuentra con una fuente maravillosa de alimento y se pone a comer como loco, y comportarnos un poquito como un ecosistema. Es decir, que seamos capaces de portarnos un poquito de esa manera, como un ecosistema. Muy bien, muchas gracias. ¡Ay! Espera. 2 cosas. Espera, perdona, doy 3 cosas, 2 avisos. Bueno, primero, sí, es para contaros un par de cosas. Hace poco un grupo de gente nos juntamos para intentar divulgar este tipo de temas que entraran en la agenda política de la vida española, por lo menos, y hicimos un manifiesto que se llama Última Llamada, que no sé si lo habéis visto, y este manifiesto se ha concretado en un blog en el diario, en el periódico digital eldiario.es, que se llama Última Llamada. Así que, bueno, si queréis seguir viendo estos temas, lo tenemos ahí. Y luego también tenemos una página en el grupo de investigación de energía y dinámica de sistemas, que, bueno, nos vamos a llamar Energía, Economía y Dinámica de Sistemas dentro de poco, en la Universidad de Valladolid. Si queréis buscarnos, podéis mirar el blog. Y tenemos en el apartado de publicaciones el artículo sobre los escenarios mundiales que os he presentado. Y además, dentro de unas semanas, para noviembre, a mediados de noviembre, vamos a hacer un curso en la Universidad de Valladolid sobre el futuro del transporte, al que estáis todos invitados. Las charlas son gratuitas, pero bueno, también podéis inscribiros y tener título. Nada más. Hola, buenas tardes. Durante estos 2 días he escuchado varios comentarios bastante ácidos hacia los economistas, por lo general diría justificados. Sin embargo, hay algo que no deja de sorprenderme. Yo aquí en España hice un posgrado en economía y en la Universidad Complutense, y ahí encontré un montón de profesores e investigadores que no pertenecen a ese enfoque ortodoxo, dominante, neoclásico. El enfoque ortodoxo, dominante, neoclásico no es dominante porque son los detentores de la teoría económica más avanzada, porque sus previsiones son las más eficaces. Son dominantes simplemente porque es ese enfoque que recibe la financiación de los grupos económicos, y recibe la financiación porque su teoría es la más funcional, la más útil a los intereses de esos grupos económicos. Tan sencillo como así, claramente. La economía en general es mucho más variada y amplia. Muchos de los conceptos de los que se han hablado en estos días, los límites, los diminishing returns, los retornos decrecientes, el estado estacionario del cual ha hablado también el profesor Bardi, estaban presentes en la economía clásica. La economía de Ricardo, Malthus, Stuart Mill, Marx, se llamaba estado estacionario, y la ciencia de la primera parte económica, de la primera parte del siglo XIX, se llamaba ciencia triste, porque preveía exactamente la evolución hacia un estado de ese tipo. Entonces no logro entender por qué grupos de científicos como el grupo del que usted es parte no logran entrar en contacto, en un diálogo fecundo con estos economistas que existen aquí también en España. El ejemplo individual, por muy útil y necesario que sea, no es suficiente. Y de hecho me alegra
haber visto su última transparencia. Hay que alcanzar el nivel político, el nivel de las decisiones políticas. Y solo a través de un diálogo con estos economistas creo que esto tenga una posibilidad, aunque remota, de ser alcanzada. Gracias. No sé qué, quería escuchar un comentario de usted. Sí, no, y estoy de acuerdo contigo en que los economistas son vitales. Vamos, yo entiendo muy poco de economía, pero sí, tenemos que establecer esa alianza entre el mundo físico, científico, ingenieril y los economistas, porque realmente al final todos tenemos que comer y los economistas son un poco los que regulan ese tipo de cosas del comer y la gente no se va a mover por mucho que le hablemos de las cosas si ve que no va a tener un puesto de trabajo o va a poder tener una vida decente. O sea que la economía es importante, porque si no movemos la economía y no sabemos mover la economía de otras formas, no hay nada que hacer. Y respecto a los economistas no ortodoxos, existen algunas escuelas que son no ortodoxas, pero que tampoco reconocen el papel de la energía y los recursos naturales. Entonces hay muchos economistas keynesianos o neokeynesianos que todavía confían en que podamos salir de la crisis con medidas que se basan en la producción masiva y en aumentar mucho más, un poco como se hizo en los años 20, ¿no? Como se salió en los años 30 de la crisis, con el consumismo y con una... también hay otros que van entrando en contacto con estas cosas y cambian su mentalidad, pero yo creo que hay que ir un poco pues, a gente como Doldán, que está aquí, con el que ahora mismo estamos trabajando, porque ahora sí que estamos trabajando con el economista, estamos con Joan y también con Óscar Carpintero, que se ha incorporado a nuestro grupo. O sea que sí que es verdad que existen economistas que tienen en cuenta esto, pero yo creo que no solamente es cuestión de reconocer que tenemos un problema ambiental, sino de meter los recursos naturales otra vez en las ecuaciones económicas. Que eso es lo que pasó a partir del siglo XIX. No se quitaron los recursos naturales de las ecuaciones, se ignoró. Y hay que volver a meterlos. Hay que hablar de kilos en vez de hablar de dólares. O sea, no solo hablar de dólares, sino hay que hablar de kilos, de hexajulios y de materiales o de exergía que pierden los minerales, de tierras fértiles. Hay que empezar a meter tierra y vida dentro de las ecuaciones económicas. O sea, hay que meter al mundo biológico y al mundo físico. Exacto. Sí. Sí, pero luego llegó la tecnología esta mágica que lo arregla todo y se olvidaron de que existen límites, ¿no? Es un poco... Llegó el crecimiento tan enorme. Llegó la economía neoclásica. Sí, exacto. Sí, yo la verdad es que tampoco quiero meter a todos los economistas en el mismo saco, ni mucho menos. Antonio. Sí, justamente sobre esto yo quería comentar algo, porque es verdad que a veces pues hacemos un poco de burla a los economistas, especialmente después de una de las charlas que hemos tenido hoy, que yo creo que, a los que tenemos un poco más de conocimiento técnico nos ha resultado más que chocante, casi insultante, porque realmente es que parecía que nos están tomando por idiotas, ¿no? Y lamento tener que decirlo así de duro, pero es que así ha sido, ¿no? Realmente nosotros, los científicos que venimos pues eso, de la física, de la ingeniería y demás, colaboramos con economistas. O sea, con economistas ecológicos. También está el grupo de Joan Martínez Alier en la Universidad Autónoma de Barcelona y nosotros tenemos contactos con ellos, por ejemplo. Y no solo eso, sino que es que muchos economistas por sí mismos están evolucionando desde posiciones más clásicas hacia posiciones de entender que hay que hablar de otra manera. En la exposición inaugural que hice yo el primer día, no sé si usted la vio o no, pues ahí, por ejemplo, comentaba el caso de Jeremy Grantham, que es un gestor de fondos, no sé qué, lo más neoliberal que te puedes imaginar y clásico y tal, reconociendo los límites del crecimiento, y luego aquel informe, el Perfect Storm de Toulet-Prevon, ¿no? Pues que ahí justamente diciendo en términos muy claros que en realidad la economía es el lenguaje y que la energía es realmente lo que determina cómo funciona todo el aparataje económico, ¿no? Entonces es verdad que a veces nosotros con un poco de amargura, supongo que somos un poco cínicos y nos reímos un poco de esto, los economistas. Cuando decimos economistas decimos lo mismo que usted, decimos los economistas no clásicos, aquellos que están dominando el pensamiento convencional por razones interesadas seguramente, ¿no? Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, tiene razón de que a veces quizá, sobre todo para alguien que no comprende un poco el contexto y tal, podemos parecer demasiado sarcásticos, pero nosotros la diferencia tenemos muy clara. Y de hecho, más como ha dicho Marga, aquí está Joan, que es economista, y que aquí un momento pues hablará y expondrá pues, las cosas que usted ha estado comentando antes. Yo sobre la exposición de
de Margarita. Bueno, una cosa que yo voy observando, ya lo he comentado varias veces, el tono de este congreso realmente es deprimente, ¿eh? O sea, es que, no, te lo digo en serio, o sea, hace 3 años la cosa era mucho más, bueno, estábamos pensando en energías alternativas, maneras de tal, todavía había un poco de controversia. Yo era uno de los más cenizos que había por ahí, pero es que a todo el mundo me ha pasado. Yo estoy absolutamente alucinado, porque las cosas que yo dije el primer día, que yo digo, me voy a arriesgar un poco a decir que puede pasar los 3 años y medio que vienen y tal, y digo, bueno, a lo mejor puede haber revueltas y algún problema y no sé qué. Y tú ya estás hablando que para el 2020 el de transporte va a cascar, y eso con un modelo que tú misma reconoces, que es un modelo muy conservador. Yo hay una cosa que evidentemente planea todo el rato, que nos cuesta hablarlo y abordarlo directamente, pero yo lo voy a decir porque yo creo que alguien lo tiene que decir, ¿eh? Aquí lo que estamos hablando evidentemente es del fin del capitalismo, y esta es la razón por la cual no podemos tirar hacia adelante. Porque lo que estamos diciendo... Sí. Lo que estamos diciendo se considera esencialmente un anatema. O sea, las cosas que estamos diciendo, que nosotros estamos planteando las bases lógicas por las cuales el capitalismo es lógicamente inviable porque es físicamente imposible en su continuación, esto evidentemente no lo podemos decir porque no es una cosa que está permitido decirlo. Tú has dicho antes, ¿qué pasa con la gente que después del experimento Limits to Growth no volvió a intentar hacer modelos globales? Porque recibieron tal panda de collejas que ya se descubrió que esto es mejor no tocarlo. Esto es un tema que es anatema. Y poco a poco, ¿qué ha pasado con el manifiesto Última Llamada? Que tú y yo somos promotores de él. Pues que nos han criticado muchísimo, nos han dicho de todo por el tono de lo que estamos diciendo. Porque ya estamos muy cerca de decir, no, miren, es que el capitalismo es inviable. Y como algunos hace tiempo que solemos decir, el problema es que la gente está tan dominada culturalmente que piensan que hablar del fin del capitalismo es hablar del fin del mundo. Incluso es más fácil el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento pues tenemos que empezar a decir claramente que aquí lo que hablamos es del fin del capitalismo, que no pasa nada, que el fin del capitalismo no quiere decir que vayamos a coger al gran capital, a los detentores del gran capital y quemarlos en una hoguera, sino que entre todos, con ellos también, por su propio interés también, tenemos que construir una alternativa. Solo cuando consigamos, entre todos, hacer comprender que el futuro tenemos que construirlo todos juntos, creo que podremos salir de esta sala y hacer alguna cosa más en el mundo global. Ya está, no quería hacer ninguna pregunta, es lo que voy a decir esto. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Blanca García y quería hacer una pregunta. Bueno, ya sé más o menos por dónde va a ir la respuesta, pero un poco de fe, no sé. Me gustaría saber, en este contexto, cómo se ve la geotermia. Dentro de las energías renovables, ¿cómo se ve la geotermia? Gracias. Es que la geotérmica, bueno, es un poco conflictiva porque está la geotérmica de muy baja temperatura, o sea, la de usos domésticos, que bueno, esa la hemos puesto como una, igual que la solar, o sea, es una energía doméstica para calefacción. Después está la geotérmica de los yacimientos de baja, o sea, que está más en superficie, que es la que nosotros hemos modelado porque, bueno, pues tiene un crecimiento, pero tampoco en el mix global, pues la verdad es que es poco. Y luego hay algunos estudios que han salido acerca de la geotérmica de muy profunda, que decían que, bueno, que el potencial era muchísimo. La verdad es que esos estudios nos los tomamos con un poco de calma, porque en el tema energético últimamente están surgiendo muchos estudios de estos que ponen potenciales enormes y hay que mirarlos con un poco de tranquilidad. Algunos de esos estudios hablan de que la energía se va a extraer a un límite que está muy lejos de la sostenibilidad, es decir, porque el planeta se está enfriando, ¿no? El planeta suelta una energía geotérmica, entonces si tú lo extraes en algún lugar 100 veces más rápidamente, pues igual tienes consecuencias. Es decir, que hay que tomar un poquito esos estudios con cuidado. No hemos tomado esas previsiones de crecimiento de la geotérmica muy elevada. O sea que, bueno, ahí... No lo sé, yo la verdad es que ese tipo de energías que además necesitan infraestructuras muy importantes, pues hay que mirárselas con un poco de calma. Ahora, si quieres lo probamos, o sea, mañana podemos, en vez de poner 25, ponemos 250 y a ver qué pasa. Pues probablemente el ritmo de crecimiento, claro, tampoco puede ser elevadísimo, porque es que el modelo al final lo único que hace es que las cosas necesitan tiempo.
Es lo único que nos enseña este modelo. Entonces, claro, si tú lo pones a crecer y necesita tiempo, pues bueno, puede llegar en 2100 a muchísimo, pero claro, necesitas meterlo ahí. Y luego también el tema de las renovables, claro, es un poco conflictivo, porque si no cambiamos la forma de hacer las cosas, ¿para qué necesitamos renovables? O sea, si es que no las necesitamos. Es lo que está pasando en España, por ejemplo. Si se te cae el transporte porque no tienes energía para el transporte, el PIB no crece porque cualquiera de los sectores es limitante. Entonces, para que la oferta y la demanda te casen, tienes que poner el PIB prácticamente estable. Y entonces, si el PIB está prácticamente estable, bueno, todavía tenemos carbón. Entonces, ¿qué hacemos con las renovables? Pues les damos una patada y hacemos un real decreto como los que han hecho en España porque estorban, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Si no cambiamos realmente el paradigma, las renovables no las llegamos a desarrollar, lo cual es un error, porque dentro de 20 años tenemos problemas con el carbón o no podemos extraerlo por el tema de que tenemos menos petróleo y a ver qué hacemos. No hemos desarrollado la alternativa. Por eso, ahora estamos en el impasse en el cual si reaccionamos rápidamente podemos construir la base que nos permita después estabilizarnos, como decía Hugo, en un nivel que más o menos sea industrial. Si ahora dejamos que las cosas sigan con la dinámica que llevan, pues claro, cuando queramos reaccionar ya no tenemos esa energía fósil en la que basarnos para la transición. Entonces, bueno, ahora mismo la humanidad tiene todavía recursos, estamos en el máximo. La humanidad todavía tiene un montón de conocimientos científicos que no tenían nuestros abuelos. Cuando ahora hacemos agricultura orgánica, no la hacemos como la hacían nuestros abuelos, porque ahora sabemos muchísimo más sobre los suelos, sabemos mucho más sobre la biología y sobre la dinámica de poblaciones, etc. Es decir, que todo el conocimiento que se ha almacenado en el siglo XX es un tesoro. Ese conocimiento es el que nos puede ayudar a hacer una transición, pues que al final terminemos con una tecnología, pues eso, que cierre ciclos, que no contamine, que produzca alimentos, etcétera, etcétera. Y ese es nuestro reto. A mí me gustaría lanzarle el reto a David de que el próximo congreso empiece a avanzar por eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos construir una tecnología sostenible? ¿Cómo podemos diseñar una civilización sostenible desde la base y con unas bases realmente sólidas? Pues bueno, igual sí podemos hacerla, ¿no? No sé si con renovables, pero no solo con renovables. Sí, Jesús. Será ya la última, ¿eh? Ya estamos muy al final. Muchas gracias, Margarita. Te felicito por el trabajo que habéis realizado tú y vuestro equipo, y sobre todo también por la claridad en la exposición y en una de las últimas filminas, creo que era la última antes de las últimas, en la que sintetizabas perfectamente el nudo gordiano del problema. O sea, la R. Y yo creo que, vamos, en mi opinión, por mucho que hagamos otras cosas de renovables y demás, como ha insinuado Antonio, mientras no cortemos de raíz el nudo gordiano, no habrá ninguna solución. O sea, el colapso está servido. No sé, es una opinión, me gustaría conocer la tuya. Sí, hombre, lo que pasa es que ese nudo probablemente se caiga solo algún día. Y quizá tengamos que hacer lo que dice Tainter, ¿no? Este australiano del que ha hablado, no sé quién ha hablado de él, que decía que lo que tenemos que ir haciendo es movernos hacia otro lado. O sea, ir viviendo de otra manera, haciendo las cosas de otra forma para que el capitalismo deje de ser necesario. Porque, claro, en el fondo es que si nos da de comer no podemos prescindir de él, ¿no? Pero si vamos buscando otra forma de producir, otra forma de alimentarnos, etcétera, pues él se caerá solo. Yo creo que ahora mismo, bueno, pues hacer lo que hacemos, o sea, divulgarlo lo más que podamos y luego también ir preparando el colchón. Si somos científicos, pues igual lo que podemos hacer es ir diseñando otra alternativa científica. O si somos, no sé, o profesores o bueno, agricultores, que son los que quizá tienen más margen, ¿no? Ir buscando otra forma de vivir. Y luego cuando se caiga, pues mira, el colchón está hecho. Entonces ya no será tan difícil desarrollarlo. Pero si no tenemos ni siquiera el germen o la semilla, cuando caiga, pues claro, a ver qué hacemos, ¿no? No sé, yo creo que es lo más que se me ocurre pensar, el que ahora mismo tenemos un potencial muy grande y vamos a ir haciendo el colchón, aunque sea poco a poco.
Gracias, Margarita. Nos ha encantado este modelo del mundo. Tenéis que continuar. Hay que meter ahí muchas variables más. Bueno, si queréis ayudarnos, nos dejamos. Claro, es que evidentemente somos algo así como dumpsters, ¿no? El final del mundo. Y cuando ves por el mundo no ves este pensamiento. Y no es porque nosotros solo vayamos en una dirección y resulta que todos los demás están confundidos. Es que hay muchas opiniones que hay que contrastar y en ese sentido, pues, no porque nos alimentemos estamos en toda la verdad, ¿no? Yo estoy en contacto con grupos a nivel internacional y hay cosas que existen ya. Por ejemplo, está el factor 10. El factor 10 lo que dice es que se puede dividir por 10 el consumo de recursos para conseguir lo mismo. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Está la simbiosis industrial, la biomimesis que has hablado. Está el tema de la integración de renovables. No cada energía por separado, sino las energías intermitentes, cuando se integran entre unas y otras, resulta de que son menos intermitentes. Está la economía de los servicios. Quizás es una palabra que no es bien conocida, pero la economía de los servicios es por qué tenemos que comprar una lavadora, un frigorífico, un automóvil, un teléfono, un ordenador, cuando lo podemos alquilar y hay una ley o debería de haber leyes que se reciclaran, que tuvieran la obligación de reciclar. Se diseñaría para durar. En francés, desarrollo sostenible es desarrollo durable. Hay que hacer que las cosas duren. Los materiales, hay que hacer que la energía se utilice para muchas cosas, las cascadas energéticas. Hay que aprender el segundo principio de la termodinámica. Los residuos hay que reciclarlos, como tú has dicho muy bien. Pero hay una cosa, y es que hay que diseñar para desensamblar. Es decir, la logística inversa. No puede ser que una cadena de automóviles que produce, por ejemplo, en Zaragoza 400.000 vehículos al año, no sean capaces de desensamblar ni uno al año. Entonces, igual que los automóviles, entra los materiales y sale el automóvil en menos de una hora en promedio, debería serlo al revés, que entran los automóviles y salen los materiales, para reciclarlos y reutilizarlos nuevamente. Y una palabra, la reeconomía. R. En inglés hemos calculado que hay 4.000 palabras que empiezan por RE. Reciclar, recuperar, repensar, retomar, recuperar. Eso es la economía. En vez de consumir, hay que usar y no tirar, sino reusar, reutilizar, repensar, etcétera. Entonces, hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, y eso es tecnología. Eso es tecnología, pero tecnología con límites. Y tecnología con límites significa ni más ni menos tecnología y ética. No enseñamos, cuando enseñamos en la carrera, sobre todo de ingeniería, donde yo tengo donde trabajo, todas las asignaturas son automática, mecánica de fluidos, mecánica de materiales, diseño de máquinas, de todo. En ningún momento hay nada que se llame ética. Entonces, estamos haciendo ingenieros mercenarios, en las cuales lo único que estamos haciendo es enseñar a los ingenieros a hacer cosas al servicio de los intereses de los que tienen el dinero. No puede ser esto. No puede ser esto. Tenemos que meter en las carreras y en la formación la ética, no solamente la tecnología. Pero atención, necesitamos tecnología también. No nos engañemos. No podemos ir hacia atrás. El conocimiento nos tiene que saber decir qué es bueno y qué es malo. Pero necesitamos la tecnología porque gracias a esa nos podemos liberar, pasar hacia atrás yo creo que es imposible. Bueno. Esperemos que tenga razón y sea imposible ir hacia atrás. Venga, despidamos pues a Margarita.